Las últimas noticias sobre el ministro de Exteriores iraní dicen que publicó en su cuenta de X que va a hacer una gira por Islamabad, luego por Mascate, en Omán, y más adelante estará en Moscú. En su mensaje, la última frase fue: "Nuestros vecinos son nuestra prioridad". Por eso está haciendo este viaje. Y después hemos sabido, según CNN, que Donald Trump está preparando a Steve Whitcomb y a Jared Kushner para enviarlos a Islamabad. El problema es que el equipo iraní dijo que no está en sus planes. Incluso vimos algunas noticias en medios iraníes, en medios en persa, diciendo que no hay condiciones, que la situación no se da, que no están ahí para hablar con Estados Unidos. Y esta visita forma parte del viaje de la delegación iraní del ministro de Exteriores iraní a Islamabad. Como dije, era parte de la gira. Pero parece que Donald Trump insiste en enviar a Jared Kushner y a Steve Whitcomb a Islamabad para hablar con los iraníes. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está pasando? Bueno, supongo que está buscando cosas que Whitcomb y Kushner puedan hacer para que parezca que son útiles o algo así. No están jugando suficientes rondas de golf en los campos de Long Island. Pero no, a estas alturas ya es casi una broma continua. En realidad, esto no es más que otra señal para Estados Unidos de que el mundo no va a dejar todo lo que está haciendo solo para adaptarse a lo que diga Washington. Es como decir: estamos enviando a nuestros enviados especiales a Islamabad. Da igual lo que tengáis organizado, podéis dejarlo a un lado porque tenéis que recibir a nuestros chicos. Quieren estar metidos en todo. El patrón aquí es clarísimo, Nima. ¿Quién pidió el alto el fuego? No fue Irán. ¿Y quién quiere extender el alto el fuego? No es Irán. Y volver a extenderlo tampoco es Irán. Es Estados Unidos. Normalmente la parte que está perdiendo o la que está en desventaja es la que suplica un alto el fuego. Y Estados Unidos lo suplicó. Si uno se cree las ruedas de prensa de Pete Hegseth y las declaraciones tan seguras de Donald Trump, pensaría que lo tienen todo bajo control, que los iraníes van a aprender la lección y se van a someter a la voluntad del poder estadounidense, o que si no, simplemente los van a destruir. Si eso fuera cierto, ¿por qué pidieron un alto el fuego? Así que creo que hay un par de cosas que están claras. Donald Trump no tiene una salida adecuada aquí. Donald Trump has no suitable exit here. No tiene una salida adecuada. Si se retira ahora, la vergüenza sería casi como admitir una derrota al aceptar las condiciones iraníes. No puede hacerlo. Políticamente no puede. En su cabeza, creo que sí podría. Si fuera inteligente, lo haría, y lo presentaría de una forma que pareciera una victoria. Pero están tan aferrados a esa narrativa del dominio estadounidense que tienen miedo, y por eso no puede hacerlo. No puede retirarse. Tampoco puede jugar la otra carta, la carta MAGA, la original, que era: oye, no es nuestra guerra, no somos los policías del mundo, no nos importa lo que pase en la calle. ¿Te acuerdas? No nos importa el Golfo Pérsico. No obtenemos nada de nuestra energía de allí. No tiene nada que ver con nosotros. Los europeos tienen que dar un paso al frente. Y 2 semanas después él dice: no, tenemos que controlar eso. Así que, si se retirara y dijera que no vamos a ser el policía del mundo en el Golfo Pérsico, básicamente estaría dejando a Israel prácticamente solo. Y el lobby en Estados Unidos no va a permitir eso. Así que esa opción queda descartada. Esas son las 2 posturas principales que, desde el punto de vista de los intereses estadounidenses, podrían tener sentido, pero no pueden. Esas están fuera de los límites, están bloqueadas para Trump. Y la otra opción es escalar. La otra es tapar esta catástrofe con otra catástrofe, con otra capa de crisis. Y eso es exactamente a lo que apuntan todas las señales, Nima, y son muy claras. La incapacidad de llegar a cualquier tipo de acuerdo, la incapacidad de mantener unas relaciones internacionales maduras y lógicas,
Lo más básico, por cierto. Estamos hablando de cuestiones de nivel universitario, diplomacia y relaciones internacionales. La administración Trump ni siquiera es capaz de manejar eso. Son realmente incompetentes. Donald Trump es probablemente uno de los peores negociadores de la historia. Y eso que su libro se llamaba El arte del trato. Pero claro, construir un casino en Atlantic City y tratar de deshacer una guerra ilegal y no declarada de agresión, el nivel de caos que ha provocado esa guerra en todo el mundo, intentar arreglar eso con un acuerdo no es, ni de lejos, lo mismo. No es lo mismo. Y no se puede ser ignorante de la historia. No se puede ignorar los intereses políticos y las sensibilidades de otros países. Y en el fondo, no se puede ignorar la arquitectura de seguridad de la región, una arquitectura posterior a la presencia de Estados Unidos. Porque no es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un Golfo Pérsico posterior a Estados Unidos. Ya no hay lugar para Estados Unidos ahí. Nadie en la administración Trump ha reconocido esto. Hablan como si todo siguiera igual que hace un año. Pero no es así. Este no es el mismo Golfo Pérsico, no es el mismo Oriente Medio y nunca volverá a serlo. Así que su incapacidad para afrontar y aceptar estas realidades y la incompetencia de sus propios negociadores, de su secretario de Estado, que básicamente está desaparecido. Marco Rubio, ni siquiera, nadie sabe dónde está ni qué está haciendo. Supongo que ahora mismo está planeando la invasión de Cuba, otra guerra ilegal. Están planeando invadir Cuba. Así que en eso está ocupado Rubio, robando petróleo e imponiendo bloqueos ilegales a los vecinos de Estados Unidos. Ni siquiera se molesta en presentarse o en opinar sobre esta guerra. Eso demuestra que este es un gobierno disfuncional. Solo tienen una opción, y es redoblar su apuesta. No pueden admitir que se equivocan, así que tienen que insistir aún más. Y en cuanto a Israel, ahora mismo Israel no es capaz de defenderse. Eso está bastante claro. Si empiezan las hostilidades, habrá grandes problemas para Israel, físicos, políticos, militares y económicos. Todo va a seguir empeorando. Y esto además abre la puerta porque se está hablando mucho del posible despliegue de armas nucleares, y me parece algo muy inquietante, realmente impactante y aterrador, que la gente hable de esto con tanta ligereza, como si fuera una solución justificable a una guerra que empezaron Estados Unidos e Israel. Así que ahora lo que se oye desde Occidente son mentiras sobre mentiras. Sí, mentiras sobre mentiras. Las están acumulando porque no quieren que la gente mire las causas de fondo. ¿Cómo empezó todo esto? Y en realidad, todo esto empezó con la retirada del JCPOA durante el primer mandato de Trump. Ese fue el momento que puso en marcha una cadena de acontecimientos que nos ha llevado a esta guerra y que les dio el pretexto para escalar bajo la falsa afirmación, totalmente inventada, de que Irán está desarrollando un arma nuclear. Completamente falso. Y tuvieron que retirarse del acuerdo nuclear con Irán, que era un tratado internacional perfectamente válido. Irán no estaba desarrollando nada, pero el JCPOA, bajo Obama, ofrecía una doble garantía de que no lo harían. Así que quiero decir, era lo mejor de los dos mundos para todos. Pero al retirarse de ese acuerdo, se crea la narrativa de que, claro, ya no hay un pacto nuclear en vigor. Irán está desarrollando sin duda un arma nuclear. Y luego Trump va y dice ahora, tantos años después, 8, 9 años después, que el acuerdo nuclear, el JCPOA, puso a Irán en el camino hacia un arma nuclear. Es increíble cómo pueden vender eso a un público estadounidense cada vez más ignorante y a una Fox News cada vez más descerebrada, junto con lo que queda de la base de seguidores de MAGA. Porque de eso se trata aquí. La gente en Estados Unidos, que se cree todo esto, esos argumentos a medio cocinar, de verdad debería hacerse mirar la cabeza. Y ni hablar de que creo que la mitad del gabinete de Trump debería pasar un test de alcoholemia y de drogas de inmediato, porque las cosas que están saliendo de la Casa Blanca en este momento son sinceramente una locura.
Patrick, el concepto de un bloqueo es ejercer presión económica sobre Irán. Es un país que, para muchos de nosotros, lleva bajo sanciones de Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, más de 46 años. Así que saben cómo manejar las dificultades económicas. Y Estados Unidos no está. Ayer hablé con Larry Johnson y me comentó que como mucho son capaces de controlar un 10% del tráfico que entra y sale del Golfo Pérsico. Y eso es algo totalmente manejable para el gobierno iraní. Pero, viendo la situación ahora mismo, ¿tú crees? A mí me da la impresión de que Donald Trump está empezando a darse cuenta de que este bloqueo no está funcionando. Ayer supimos, por ejemplo, que un buque de la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní escoltaba uno de esos petroleros en el Golfo Pérsico, y nadie hizo nada. La Marina estadounidense intentó incautarlo, pero no pudo por la presencia de la Guardia Revolucionaria. Fue una especie de enfrentamiento, una demostración de fuerza entre ambos lados. Y esto va a ir a peor. No va a mejorar para Estados Unidos en esa región. Irán está en su propia región. Estados Unidos es un invitado allí, o de algún modo un extranjero en esa zona. ¿Y qué significa eso? ¿Crees que va a provocar nuevas escaladas, nuevos ciclos de guerra? ¿Y hasta qué punto podría eso aportar algún tipo de resultado constructivo para Estados Unidos? Antes que nada, un bloqueo militar de los puertos iraníes o de los barcos iraníes, eso es un acto de guerra. Así que para empezar, eso descarta cualquier negociación. No va a ocurrir. No habrá ningún acuerdo de paz. La idea de que Irán deba sentarse a negociar mientras se le impone un bloqueo, mientras se presume, Pete Hegseth sale en televisión en una rueda de prensa, presumiendo de que Estados Unidos está básicamente interceptando barcos comerciales iraníes, llamándolos flotas negras y diciendo que los van a perseguir por todo el mundo con su armada. Bueno, y además acusando a Irán de piratería, cuando ahora mismo los mayores piratas del planeta son los propios Estados Unidos, que están usando su armada como si fuera una fuerza de corsarios, una fuerza naval al servicio del Estado de Israel, que en esencia es exactamente lo que están haciendo. Así que eso, y al mismo tiempo, el aumento de las sanciones por parte de Estados Unidos, de nuevo, otro acto de guerra. En cuanto al estrecho de Hormuz, lo que la gente tiene que entender es bastante sencillo. Desde el punto de vista del derecho internacional, Estados Unidos no tiene ninguna base legal. Si miramos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, hubo dos países que no ratificaron ese tratado internacional. Uno de ellos fue Irán. Irán no lo ratificó, así que no se adhirió a él. ¿Y adivina cuál fue el otro país que tampoco lo ratificó? Esa convención habría garantizado la libertad de navegación por todas las vías marítimas y demás. Irán dijo que no. Se reservó el derecho de ejercer control sobre su entorno más cercano, el estrecho de Hormuz. Estados Unidos tampoco ratificó eso. Así que legalmente no tiene base alguna en materia de derecho marítimo para empezar. En segundo lugar, tanto Irán como Omán ampliaron sus aguas territoriales en los últimos 50 años, hasta el punto de que prácticamente se tocan en el estrecho de Hormuz. Así que no hay ningún espacio libre que pueda considerarse vía marítima internacional allí. Ese es el segundo punto. Y el tercero, esto es una situación de guerra. Irán está en guerra. Estados Unidos e Israel declararon la guerra a Irán. Aunque no haya habido una declaración oficial, emprendieron una guerra no declarada de agresión contra un Estado soberano, un Estado miembro de Naciones Unidas. Por eso, según las leyes de la guerra y los precedentes, Irán está plenamente en su derecho, mientras este conflicto no se resuelva, de tomar el control del estrecho de Hormuz, hasta que haya algún tipo de acuerdo provisional y más adelante un tratado. Es muy sencillo. Volviendo al punto original, Nima, la incapacidad de Estados Unidos para ser un país capaz de llegar a acuerdos, especialmente con la administración Trump.
Pero Biden también tuvo ese problema en lo que respecta a Rusia, a las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, y a todos sus distintos acuerdos, incluido todo lo relacionado con Ucrania. Trump es aún peor, por varios órdenes de magnitud, y eso significa que no pueden resolver la situación. Ahora bien, Trump y los suyos dirán, bueno, no es nuestro problema. No, no reconocemos el derecho internacional. Somos Estados Unidos. Bueno, en realidad no. Lo que pasa es que Estados Unidos sí ha aceptado, dentro de los convenios de Ginebra y de todos esos otros tratados internacionales, ciertos compromisos. Por ejemplo, ahora dicen que van a dar la orden de disparar contra barcos iraníes y básicamente matarlos a todos. Eso va en contra de la ley estadounidense, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos adoptó todas esas normas precisamente para limitar al ejército y evitar que el país hiciera lo que todo el mundo hacía antes de eso, cometer actos de guerra atroces. Por eso se crearon y se ratificaron todos esos convenios, ratificados por el Congreso de Estados Unidos. Así que eso es la ley vigente, según la cláusula de supremacía de la legislación y la Constitución de los Estados Unidos. Así que eso está establecido por ley. Para salir de esa obligación, habría que derogar toda esa legislación en Estados Unidos. Así que Trump está completamente fuera de la ley estadounidense, en violación de la propia ley del país. Es ilegal, según los estándares legales de Estados Unidos, e ilegal también a nivel internacional, lo que están haciendo. Y no tienen ningún derecho a decirle a Irán qué debe hacer con el estrecho de Hormuz. Irán tiene todo el derecho, según el derecho internacional, a actuar como lo está haciendo. Así que Nima, todo apunta al fracaso de las negociaciones, a la incapacidad de Estados Unidos para actuar como una potencia normativa dentro del sistema internacional, y además a las amenazas de esta administración, junto con el desplazamiento de recursos militares estadounidenses y otro grupo de ataque de portaaviones que está rodeando el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, rumbo al Océano Índico. Creo que ese es el portaaviones USS George H.W. Bush, y que ese grupo de ataque se une a otros dos grupos. Uno de ellos ya está en el Océano Índico, en la zona del Mar Arábigo, y el otro viene desde Grecia, en el norte del Mar Rojo, el USS Gerald Ford. Curiosamente, no sé si llegará más al sur, pasando por el estrecho de Bab el-Mandeb. Eso también es un problema. Pero lo más probable es que esté allí para ofrecer apoyo potencial a Israel, para ayudar en la defensa de Israel, y también para proteger el puerto de Yanbu, el oleoducto saudí este-oeste, que se usa para evitar el paso por el estrecho de Hormuz. Ese será un objetivo cuando se reanuden las hostilidades con misiles iraníes. Parece que ese grupo de ataque naval no incluye solo los portaaviones, sino también los destructores que los escoltan, con capacidad para interceptar misiles. Así que da la impresión de que se están preparando para la guerra, Nima. Y ese parece ser el desenlace inevitable al que podemos llegar aquí. Y si evitan la guerra, si nosotros evitamos la guerra en este caso, será porque están intentando encontrar otra cosa que hacer, alguna otra manera de... Trump es un obseso del micromanagement. Le gusta controlar cada detalle y, ya sabes, volver a pintar las líneas del campo mientras se juega el partido, cambiar los límites del terreno de juego, básicamente durante el juego. Así es como actúa Donald Trump cuando hace las cosas. Y cree que de algún modo ahí encontrará la fórmula mágica para conseguir el acuerdo que quiere. Pero esto no es construir, ya sabes, un bloque de apartamentos en Manhattan. Esto es algo completamente distinto. Donald Trump está totalmente fuera de su alcance. Como persona, ya ha superado con creces su nivel de incompetencia como presidente de los Estados Unidos. Y todo el mundo en América lo sabe. Es el hazmerreír del mundo. Pasará a la historia, probablemente sin dificultad, como el peor presidente de Estados Unidos en toda la historia del país. Y también el peor que habrá en el futuro. Eso ya está grabado. Ese es su legado. Él cree que le van a poner su nombre a un portaaviones y que le harán una gran estatua en Washington.
no va a pasar. Y es por todas esas razones que acabamos de mencionar. It's for all those reasons that we have just outlined. I think the problem that he's facing that his Creo que el problema al que se enfrenta es que su enemigo tiene que ayudarle a salir de esa situación. Ese es el problema. Tuvimos el alto el fuego, luego él lo amplió de forma unilateral. Irán, de alguna manera, entendió lo que estaba pasando con este juego, porque no quiere participar en él para ayudar a Donald Trump a salvar la cara ante lo que está afrontando ahora mismo. Y lo que vemos ahora es que no hay ninguna posibilidad para Donald Trump, a menos que Irán decida ayudarle. Es imposible. Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Irán, la naturaleza del conflicto y la forma en que están hablando de él, no hay manera de que Donald Trump pueda salvar la cara. Y va a tener muchas dificultades. Creo que todos los indicios, como has mencionado, muestran que nos dirigimos hacia algún tipo de escalada, un nuevo ciclo de guerra, porque Irán preferiría entrar en una guerra para ejercer mucha presión, incluso empeorando la situación para Donald Trump, simplemente sin ir en una dirección que le beneficie. Esta es la realidad a la que se enfrenta. No sé si él lo percibe o si está intentando desesperadamente hacer otra cosa. Pero sé que esté dispuesto a actuar como él quiere para ayudarle. Creo que probablemente a un nivel subconsciente él se da cuenta de que lo han superado. Se ha metido en una situación prácticamente imposible de ganar. Pero como decías, está intentando que Irán le eche una mano, que se siente a la mesa de negociación. Aunque quizá esto tenga algo que ver con otra cosa. No soy psicólogo, pero un sociópata puede convencerse de que hay una solución, mientras que en el fondo se está preparando para sabotearla. Cuando consigue que la otra parte se siente a negociar y haga una concesión, entonces vuelve a atacar. Esa es básicamente la mentalidad de un narcisista maligno, o de un psicópata, o incluso de un asesino en serie, algo por el estilo. Así es más o menos como funciona el cerebro de Donald Trump. Se convence de que de verdad quiere una solución, pero cuando logra que los demás se sienten a la mesa, entonces ataca. Y eso forma parte de su naturaleza. No tiene el temperamento ni, creo yo, la profundidad intelectual o la capacidad para hacer el trabajo que ocupa, lamentablemente el trabajo para el que fue elegido. Está completamente fuera de su alcance. Se ha metido en una situación que le supera por completo. Si hubiera evitado la guerra desde el principio, la razón por la que la gente eligió a este tipo, a este payaso, a esta vergüenza, a este desastre de persona, fue porque creyeron que prometía no meter a Estados Unidos en más guerras absurdas, sobre todo en Oriente Medio. De hecho, fue elegido precisamente por eso. Pero todos sabíamos, como estadounidenses, o al menos quienes estábamos, ya sabes, prestando atención, que si él cumplía esas promesas, probablemente le iría bien centrarse en la situación política interna y, bueno, mantener buenas relaciones con otros países, mejorar el comercio y todo eso. Pero lo que hemos tenido en el último año y medio ha sido justo lo contrario, literalmente lo opuesto a todo eso. Así que no es capaz de sacarse a sí mismo de esta situación. Otras fuerzas han tomado el control de su administración dentro del país. Y además, los israelíes están, creo yo, en total control de la Casa Blanca ahora mismo. Incluso están diciéndole a Estados Unidos, Israel Katz, el ministro de Defensa, básicamente está diciendo, vamos a atacar a los iraníes. Vamos a matar iraníes. Y Estados Unidos está enviando casi una señal a su propia gente de que van a tener que respaldarnos, porque vamos a atacar otra vez. Eso es lo que está diciendo ahí el ministro de Defensa. Mientras tanto, Trump no deja de vacilar. No sabe cuál es su propio relato. Si es que hay que impedir que Irán consiga armas nucleares, o que están matando a su propia gente,
o que están a punto de ejecutar a esas 8 mujeres, y él intervino para evitarlo, que algo iba a pasar. Y luego dice eso. Ahora dice que, bueno, los precios más altos de la gasolina, la depresión económica, son el precio que hay que pagar porque, según él, nos ha salvado de que Irán consiga un arma nuclear. Así que lo que está diciendo es, ¿queréis un Irán con armas nucleares o precios altos de la gasolina, básicamente? Tienes que elegir. Así que vale, aceptas precios altos de la gasolina y nosotros nos ocupamos de las armas nucleares de Irán. Está creando un hombre de paja. Esto es un nivel de propaganda que nadie ha visto antes en Estados Unidos. Y déjame decirte algo, América. Este es uno de los países más propagandizados de toda la historia de la humanidad. Tenemos una máquina de propaganda en Estados Unidos que es impresionante, poderosa, una enorme fábrica de consentimiento y desinformación como el mundo no ha conocido jamás. Es realmente inmensa. Y lo que están difundiendo ahora es algo que sinceramente nadie con quien haya hablado ha visto en toda su vida. Quiero decir, Pete Hegseth, este presentador de noticias al que han puesto al frente del Pentágono, básicamente sale hoy en la rueda de prensa y dice, o fue ayer por la tarde creo, pero dice algo así como, ¿sabéis quién merece el Premio Nobel de la Paz? El ejército estadounidense. El ejército de Estados Unidos merece el Nobel de la Paz porque mantenemos el mundo a salvo. El mundo simplemente no nos valora. Deberíamos recibirlo todos los años. El ejército estadounidense debería ganar el Premio Nobel de la Paz. Así que no se puede subestimar el nivel de delirio y de pura sociopatía de esta gente, que además es mediocre en cuanto a su capacidad para desempeñar los cargos en los que los han colocado. Y ahora estamos viendo los resultados. Es un desastre total, algo que nadie había visto antes. Y todos estamos rezando para que esta gente no haga saltar el mundo por los aires. Estamos rezando a estas alturas para que Donald Trump o los israelíes no jueguen la carta nuclear para salvarse, para salir del lío que ellos mismos han creado. Y la economía global, bueno, ni siquiera quiero entrar en eso, Nima, porque ahora mismo Naos ya está chocando contra el muro. Ya se está viendo en el sudeste asiático, escasez de combustible, cierre de negocios, y pronto empezaremos a ver quiebras, liquidaciones. Hay sectores industriales enteros que están parados. Es como una perturbación a nivel de sistema, del tipo que vimos con la COVID. Y eso ya está ocurriendo. Ahora acabará llegando a Occidente, porque el mercado de papel, el de los futuros, los derivados y todo eso, está empezando a converger con la realidad material sobre el terreno. Todas las reservas se han agotado, el petróleo, el gas almacenado y demás. Así que, en definitiva, el precio real va a salir a la luz y el mercado hará sus correcciones. Ahora mismo hay escasez de combustible para aviones en todo el mundo, y eso va a afectar a todo, al transporte, a la distribución, al empleo. Así que a día de hoy estamos ante una recesión global. Y si esto sigue así, si continúan jugando con esta guerra imposible de ganar, con este desastre, entonces nos enfrentamos a una depresión global. Y empezará de verdad, probablemente mucho antes de lo que la gente imagina, pero golpeará con fuerza en junio. Quizá tengan el mes de mayo para seguir viviendo en su mundo de fantasía. Todos en Estados Unidos podrán ir a sus barbacoas y fingir que no pasa nada, porque el país es energéticamente independiente. Pero eso no va a salvar todas las cadenas de suministro, que ahora mismo están siendo completamente destruidas por lo que Estados Unidos e Israel han hecho al mundo. Iniciar una guerra que pensaban que terminaría en una semana. Y aquí estamos. Y Donald Trump dice, solo han pasado 4 semanas. No, Donald. No han sido 4 semanas. Tampoco han sido 6. Ya estamos entrando en el tercer mes a partir de la próxima semana. Así que incluso intenta restarle importancia.
Una vez más, es lo típico de este presidente, minimizar sus propios errores catastróficos e intentar vender esto como si fuera un éxito. Pero esto le va a estallar en la cara y también al gobierno de Estados Unidos, y va a provocar una crisis política de cara a las elecciones de mitad de mandato. Creo que ahora mismo es de verdad una catástrofe que no deja de crecer. Catastrophe is gaining steam right now.